Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Esperamos que usted ya tenga su Biblia abierta, porque vamos a la palabra. Nunca olvide que cuando lees la palabra de Dios, algo ha de suceder en tu vida. Y si le escuchas, recuerda lo que Jesús dijo: bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Ojalá que usted sea uno de ellos. Y para esta ocasión tenemos el capítulo 9. Vamos a leer del verso 32 al verso 34, mi estimado Mauricio. Amén. Dice la Escritura: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué belleza de pasaje, ¿no? Amén. Hay tres actores muy importantes ahí, no sé si ustedes los mirarían. La autoridad de Jesús, el endemoniado y el cuestionamiento que hacen los fariseos. Porque hay un término muy interesante que se dice por ahí, que cada acción genera una reacción. Amén. ¿Verdad? Y Jesús aquí, en el pasaje que estamos abordando, nos muestra algo muy importante, y es que Él tiene el control sobre las potestades de las tinieblas. No nos cansamos de volver a decir que Jesús en San Mateo es el Rey. Amén. Así que los demás, por grandes que sean, son súbditos, subalternos, siervos. Usted sí sabe que un día en una disertación dije yo que Satanás es un siervo de Dios, y eso generó una reacción. ¿Cómo puede ser? Alguien estaba cuestionando. Entonces, me pareció bien llevarlos al capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, donde Satanás tienta a Jesús. Y la conclusión final es que Jesús le dice a Satanás: escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Amén. Y mirando uno en la Biblia, descubre cómo Satanás no pudo ir más allá de lo que Dios le permitió en la vida de Job. Y Satanás no pudo ir más allá de lo que Dios le permitió en la vida del sumo sacerdote Josué, según Zacarías capítulo 3. Y Jesús, haciendo alusión a ello, me llama mucho la atención aquella vez que Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para ser zarandeados, pero yo he rogado por ti, para que una vez vuelto des testimonio a tus hermanos. Mostrándonos de alguna manera que nada podrá ser Satanás en la vida del hombre si Dios no lo permite, porque Satanás es un ¿qué? Siervo de Dios. Amén. Y él puede sugerir. Creo que ustedes tienen en cuenta aquella vez que Dios quería que Acab cayera. Él se había ido en contra de Dios e influenciado por su mujer. Y entonces dice que hubo una reunión angelical en el sentido de quién haría caer a Acab. Y aquellos ángeles, espíritus perfectos, no daban con la idea de cómo hacerlo caer. Dice que de repente sale un espíritu de mentira, es decir, un ángel caído, y le dice a Dios: Señor, yo sé de qué manera. Dios le dice: ¿y cómo? Dice: siendo espíritu de mentira en la boca de sus profetas. El demonio tenía la estrategia,
pero no podía, si Dios no. Se lo permite. Y entonces Dios le dice, ven y hazlo. Y viene el fracaso de Acab. Esto solo para decirles que cuando nos enfrentamos a este pasaje, pues descubrimos un tipo que tenía dos problemas serios. Uno, que era mudo, y el otro que era endemoniado. Pero Jesús tiene la autoridad suficiente para someter a cualquier espíritu, por terrible que sea. Y ya lo vimos en un escenario anterior cuando estuvimos hablando del endemoniado gadareno. Amén. Este no parece ser tan terrible, por lo menos no lo describe la Biblia, pero sí había afectado la vida de este hombre de una manera muy importante. Y Jesús, haciendo uso de su autoridad como el Señor de todos, Amén. pues libera al endemoniado y además le desata su lengua y lo restituye de una manera que genera impacto en aquellos que le rodeaban, pues decían, nunca hemos visto cosa semejante. Había Amén. unos que se maravillaban por lo que había pasado, pero había otros que ¿qué? Señalaban, criticaban. Cuestionaban, criticaban. Siempre fue así, Sí. ¿verdad? Amén. Tú haces una propuesta dentro de tu comunidad y unos están de acuerdo y otros no. A uno les parece importante, a otros no. Aquí tenemos ese escenario. Lo interesante de todo aquí es que hay un beneficiado, que hay un grupo que reconoce y algo muy importante, que deja ver el egoísmo y la soberbia de la religión. Porque estos que cuestionan eran simplemente religiosos. Y además, hermano, aquí es a mí algo que, pues, que me ha impactado el estudio, así como lo llevamos verso a verso y palabra por palabra, es, déjeme decirlo así, hermano Carlos y oyentes, cada paso que daba Jesús era un milagro. Aquí están narrados unos pocos milagros que él hizo, pero parece ser que en ese accionar de Dios, de mostrar sus credenciales, cada paso, cada momento, cada instante, se presentaba gente con necesidades, con problemas, con dificultades. Y vayámonos un poquitico a la imaginación. Imagínenselo él caminando y resolviéndole el problema al que se le pasara al frente, ¿sí? Jesús dormía muy poco. Entonces la inmediatez, la dedicación, el ejercicio mismo de su ministerio, con qué dedicación y con qué diligencia, me asombra mucho, hermano Carlos. No, pero es que imagínese usted que estaba profetizado, que él venía a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Amén. ¿Sí? Y en su gran campaña, pues hace tantas cosas que es ahí donde uno se pregunta cómo estos señores no podían entender. Todo porque el velo de la ley estaba delante de ellos y no le permitía ver el cumplimiento en la persona de Jesús. Amén. Y eso pues es bastante interesante porque de alguna manera muestra el problema que tiene el hombre. Problema que hasta hoy se da. Hay gente que viendo y no ven. Pastor Darwin hace un análisis muy interesante relacionado a lo que no soporta la religión. Un análisis desde la historia, es que usted dice. Sin embargo, grandes sabios, entre comillas, eruditos, intelectuales, pensadores, usted los ve inmersos en el engaño, a pesar de que tengan la verdad en la mano. Es más, la exhiben en un atril en la sala de su casa. Y algo muy interesante, ¿cómo es que se dice? ¿Amuleto? Sí, la usan como un amuleto. Sí, Es la palabra correcta, Sí. amuleto. O sea, para que les traiga suerte. Pues. Exactamente. Y tienen un pasaje Casi que a mí un día institucionalizado. Exactamente, que es el Salmo 91, que es el Salmo 121. Y entonces alguien me ha dicho a mí que si dónde debe de abrir la Biblia.
Y le dije, pues el problema no es que la abra, el problema es que la viva. Amén. Porque aquí lo importante no es abrir la Biblia. Si alguien conoce de Biblia es Satanás. Hay un diálogo muy importante entre Jesús y Satanás, una discusión entre los dos. Y Satanás le cita Biblia a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, también está escrito, no solo de pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque está escrito, a sus ángeles mandará. Le citó el Salmo 91. Y el Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que aquí no se trata simplemente de conocer, se trata es de vivir. Y los fariseos conocían, pero no vivían. Y es que aquí hay una acusación ya con palabras mayúsculas, ¿no? Porque antes hacían acusaciones y señalamientos, pero esta acusación en verdad es una acusación ya con palabras mayúsculas, porque dice el verso 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y eso es gravísimo. Muy grave, hermano Carlos. Es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Exactamente, ahí hay un ¿Sí? comentario que creo que usted nos ayuda muchísimo en esa parte. Claro. Nosotros, no sé si con el pastor Darwin estuvimos hablando aquí sobre los pecados o fue en el curso de discipulado que lo dimos. Acerca de 7 pecados que hay contra el Espíritu. ¿Ya? Ujú. Entre ellos la blasfemia, que tiene una gravedad tan grande que Jesús dijo que quien cae en este pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y eso es equivalente a 200 años. Y para los días de Jesús, ya la edad del hombre estaba reglamentada. Y el salmista había dicho que los más robustos eran 80. Y esto con mucha molestia y trabajo. Mostrando con ello que el blasfemar contra el Espíritu Santo, desde el conocimiento que se tiene de la palabra y de lo que es Él, es tan grave que es definir la eternidad de una vez. Y ahí es donde hay que poner mucho cuidado. Y en sí, ¿qué era la blasfemia? Pues atribuirle a Satanás una obra que solo la podía hacer Dios. Amén. Y el caso aquí es que Jesús ha hecho una obra maravillosa que solo Dios la puede hacer. Amén. Y los religiosos se la están atribuyendo a Satanás, haciendo con ello de que el conocimiento que ellos tenían se convirtiera en el propio juez que definía la eternidad de ellos, totalmente separados de Dios. Porque estaba escrito, no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces es muy importante que las personas también tengan cuidado en la forma como hablan. Aprovecho esta ocasión para hacer un paréntesis y a través de él un comentario. En las iglesias se presentan fenómenos de murmuración que muchas veces rayan con la blasfemia, como por ejemplo, alguien por su condición humana, pues peca contra Dios. Y hay otros que son más santos y entonces murmuran del que peca. Pero resulta que el que peca reacciona y se da en él lo que dijo el escritor en el libro de Job. El hombre que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá el alma del tal para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. Qué interesante el pasaje, ¿verdad? O sea, haciendo ver de que si el hombre que pecó reacciona y se vuelve a Dios, Dios tiene misericordia. Amén. Y lo restaura. Y ese fenómeno puede darse en la iglesia. Alguien vio a otro por ahí, disculpen el lenguaje, mal plantado,
y entonces es el punto de partida para la murmuración. Luego aquel que pecó regresa, se siente tocado porque la simiente de Dios que está en él le genera ese sentimiento de culpa que lo lleva a un genuino arrepentimiento. Y durante el momento de vida devocional en la iglesia, Dios a través de la palabra, a través de la comunión, en el poder de su espíritu se hace manifiesto y se ve llamado a reaccionar de manera positiva, volviéndose a Dios. Amén. Y se presenta aquella manifestación sobrenatural en ese individuo, y los que siempre tienen la lengua suelta, entonces dicen, yo no le creo. ¿Quién sabe si será Dios? Y cuando la persona se mete en ese campo, puede estar metiéndose en este problema. Amén. Es por eso que yo he dicho más de una vez que los cristianos tenemos que poner cuidado, porque la vida del cristiano es tan delicada que mientras para el hombre cae, para Dios está en pie. Y el problema es que yo juzgo como hombre, mientras que Dios está mirando de otra manera. Y hay un ejemplo interesantísimo en el capítulo 3 del libro del profeta Zacarías. Ustedes recordarán que se presentó Josué ante Dios y Satanás se presentó a su derecha para acusarlo. Y dice la Biblia que Dios dijo a Satanás, Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. Y además le da una explicación, porque es que Josué es un tizón arrebatado del incendio. Y dijo a las huestes celestiales, id y quitarle las vestiduras viles a Josué. Y luego llama a Josué y le dice, mira que yo he quitado tu pecado. Eso, a mí me encanta ese pasaje. Amén. Me encanta, porque me muestra tres cosas muy importantes. La primera, que Dios no permitirá que Satanás nos acuse, a causa de que hay un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y en razón a ese pacto, Dios siempre lo tiene vigente. Amén. Y hay testimonios claros en el Antiguo Testamento en relación a ese procedimiento de Dios con quien Él ha pactado. Llámese Abraham, llámese el pueblo de Israel y hoy llámese la iglesia a través del nuevo pacto. Eso es una de las cosas importantes. Dos, que Dios no está interesado en hacer escándalos. Eso de que paran al individuo frente a la comunidad y lo escarnecen pensando que de esa manera pues se hace una gran labor pastoral. Eso es antibíblico. Mire lo que hace Dios. Dios pudo exhibir a Josué, ¿verdad? Pero dijo, no, vengan, vaya, quítenle las vestiduras viles a Josué. Un falso escarmiento. Claro. Y enseguida que el tipo ha sido vestido de nuevo, entonces Dios le dice a José, yo ya le perdoné su pecado. Amén. Es preciosa la enseñanza que uno saca de ahí. Por eso tenga cuidado usted con el hermano que usted desde su visión piensa que está mal. Y en razón a esa visión hace juicios. Cuando el otro está humillado y quebrantado en la presencia de Dios, experimentando la paz que el Espíritu Santo da en él. Entonces, cuando yo suelto mi lengua, puedo estar incurriendo en el problema de los fariseos, atribuyéndole a Satanás una obra que Dios está haciendo en ese cristiano arrepentido. Así es. No, yo quería decir algo adicional. No, a Jesús se le acusó de varias cosas. Se le acusó de ser amigo de pecadores, se le acusó de ser impío. Y en también se le acusó de ser blasfemo, ¿no? De decir cosas que no debía decir. Pero también se le acusó de servir al demonio. Y eso es muy particular en el sentido que se invirtieron los valores. Sí, pero llama la atención ¿cómo decirlo? De algún modo, quienes conocían a profundidad la ley de Dios eran unos religiosos judíos con un conocimiento amplio de la verdad del texto, que esperaban a un Mesías, como que conocían la realidad del tema del pecado y Dios, podían pensar que
como Jesús les dijo, ¿no? Que una casa dividida a sí misma pues no permanece, y que cómo es que yo por el poder de este mismo voy a echar a los demonios que pertenecen a la misma, al mismo ámbito. Pero le llamo la atención es como en ocasiones, que creo que es lo que pasa aquí, intentando salvaguardar un concepto o una tradición, se puede ir en contra de una verdad que salta a la vista. O sea, el mantenerse aferrado a esto, no es que de esto no me quiero mover, es que esto es así, tiene que seguir siendo así. Entonces ellos se cerraron ante toda posibilidad de que Jesús sí era el Mesías que ellos esperaban, a pesar de que Jesús cumplía con todos los requisitos que se habían establecido en el Antiguo Testamento para definir quién era el Mesías, ¿sí? Todo salta a la vista. Cuando uno lee Mateo, pues se da cuenta que las referencias que hace Mateo al Antiguo Testamento, lo único que hacen es dar luz de que Jesús sí era el Mesías, que no era otro al que tenía que esperar. Pero cuando uno ve el actuar de él, pudiesen haberlo tratado de otro modo, pudiesen haber tenido dudas, pero pensar que Jesús, por la misma fuerza del demonio, echaba fuera a los demonios, pues es muy loco. Pero uno lo que puede llegar a concluir era que estaban tan aferrados a su tradición que eliminaban de tajo cualquier posibilidad de que Jesús respondiera a esas profecías del Antiguo Testamento acerca de él. ¿A qué voy? Era todo esto para decir que así a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, señor. Hay ciertas tradiciones que rayan en lo que algunos llaman el chauvinismo, ¿no? Lo nuestro y lo nuestro y lo nuestro, pero que en ocasiones no se asientan con la verdad bíblica. Pero como siempre lo hemos hecho así, como siempre ha sido así, creemos que esa es la verdad por encima de la verdad de la palabra de Dios. Y es que déjeme decirlo en palabras muy del presente, si usted quiere desprestigiar su competencia, usted busca las peores cosas para decir de él, ¿sí? Porque aquí Jesús y nuestro era una competencia, déjeme decirlo en esta palabra para entenderlo. Es una competencia, entonces lo que ellos están era desdibujando esa realidad y buscando argumentos terribles para tratar de desdibujarla y no perder, ¿sí? No perder lo que nunca habían tenido, que era la autoridad, pero aquí había uno con una autoridad superior diciendo, ustedes podrán decir lo que quieran, pero es que aquí los hechos están hablando por sí solos. Y eso pasa en nuestro presente. Si usted mira, muchas personas hay veces comienzan a desdibujar lo que es la verdadera iglesia del Señor, lo que es la verdad en Jesucristo, y hablando de unas cosas terribles, ¿sí? Pero esas doctrinas que no tienen ningún argumento, al final pasa eso, se quedan sin piso porque la verdad siempre va a salir a flote. Ahora, ¿a qué voy? No, no quiero que piensen en nosotros, piensen en esto un poco, que es lo que quiero decir. Hay personas que saben más del texto bíblico de lo que nosotros sabemos. Y estoy seguro que a través del estudio de la palabra han llegado al conocimiento de la verdad. Pero el temor a renunciar a una posición, a una tradición, les impide aceptar que ellos han estado equivocados tantos años y asumir ahora una nueva postura alrededor de, digámoslo, una revelación a través del estudio de la palabra. A eso quería llegar. Amén. Muy importante la apreciación que hace el pastor. Y es que desde los tiempos de Jesús se vio eso. Hubo gente que entendió, pero se abstenían a confesarlo por temor a que los excomulgaran de la comunidad, como lo dice San Juan, capítulo 9. Los padres del muchacho ciego, cuando le preguntan sí, que la Biblia está completica. Amén. Sí, en esa escena se puede ver, ¿cierto? Claro, no, y hay otras. Sí, hay porque, otras. por ejemplo, pero en cambio hubo gente que sí, sin ningún temor, lo que veíamos hace como 3 días con la hija de Jairo. Claro. ¿Cierto? O sea, él dijo, no, a mí no me importa, es que yo soy un principal. Yo me he dado cuenta que lo que yo creo pues está bien, pero aquí hay una cosa que es que no se puede negar, y es que el que tiene poder para obrar en relación con la necesidad que yo tengo ahora y que debo atender es Jesús. Y el caso de San Juan capítulo 9 es muy diciente porque plantea las dos posiciones. Los padres de familia los padres del muchacho no se atreven a decirlo por temor a que los sacaran de la comunidad. Pero cuando le preguntan al muchacho y dicen que Jesús es pecador, él dice, a mí no me importa eso. Sí.
Si lo es, Si es pecador, no sé. Una cosa sé. Sí. Y es que yo era ciego y ahora ahora veo. veo. Y eso es lo que importa. Eso es contundente. Los hechos más allá de las suposiciones Es- alrededor de quién es un individuo. Claro. Sí. Pero esos hechos que los padres del muchacho vieron en su hijo no alcanzaron a convencerlos de tal manera que pudieran enfrentar una realidad, incluyendo la expulsión de la sinagoga. Y es que es más allá, hermano Carlos, si usted recuerda, el judío que invitaba a otro a seguir a otro Dios era digno de muerte. O sea, la cosa era muy en serio, la declaración de seguir a Jesucristo era el todo por el todo, ¿sí? Porque usted dijo algo muy interesante. Jesús, una gran competencia. Así podemos titular el sermón esta Amén. noche. Jesús, una gran competencia. Pues para ellos era una competencia seria. Es más, un día dijeron, mirad, todos se van tras él. Amén, aleluya. Es bien diciente el pasaje que aquí analizamos. Entonces, aquí, para los fariseos, Jesús era una gran competencia y buscaban la posibilidad para siempre desprestigiar lo que él hacía. Mientras que el endemoniado y mudo disfrutaba de lo que Jesús ya había hecho en él. Amén. Entonces hay una lección muy importante para aprender acá. Lo primero, Dios tiene el control, Él es el rey, Él es la autoridad. A Él se sujetan principados, potestades, gobernadores y huestes y dominios, dice la Biblia. No hay nada bajo el cielo ni en el cielo que escape a la autoridad de nuestro Señor. Amén. 2, que esa autoridad que Él tiene bendice a los necesitados, como el caso de este endemoniado y mudo. 3, que esto provoca de alguna manera expresión de gratitud, porque la gente decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. La gente estaba maravillada, Anonadada. asombrados. Entiéndase que cuando la Biblia habla de maravillado, se maneja de dos sentidos. Ahí hay dos cositas. Sí, dos sentidos. Uno de horror Ujú. y otro de reconocimiento. Porque el caso de Gálatas capítulo 1, Pablo dice, estoy maravillado, algo así, Sí. horrorizado de lo que ustedes están Exactamente. haciendo. Pero aquí el caso es de admiración, Sí. Mm. porque le da risa al pastor. Sí. Que sí, ¿no? Lo que significa, es que volvemos al punto, ¿no? Las palabras también tienen un sentido en el contexto en el que se dicen. Amén. En este caso particular, lo que usted hace, Eh, que a veces, bueno, se dicen unas Ese- cosas alrededor del sentido de las palabras en el texto bíblico, pero cuando se entienden de ese modo, como usted lo dice, aunque sea la misma palabra, significa exactamente lo contrario alrededor de lo que ocurría y la expresión o la consecuencia natural en el que observaba lo que estaba ocurriendo. Entonces aquí estos se ven movidos a reconocer de que algo grande está pasando. Pero la competencia de Jesús, o mejor, a quienes Jesús les competía, porque Jesús no tiene competencia, Hombre, no tiene competencia. Ellos sí lo miraban como una competencia, pues le generó esa incomodidad. Ojalá que usted y yo entendamos que Él es el rey, Amén. que sus acciones nos deben de llevar a reconocer quién es Él y que en consecuencia no puede motivar a ninguno a entrar en ese hilo tan delgadito entre la salvación y la condenación por la forma como hablamos de cosas que en un momento determinado no alcanzamos a conocer la procedencia. Y es que eso sí que es importante, hermano Carlos, porque se maravillaban, era, llamémoslo así, la ignorancia del cómo, pero respetaban el hecho, ¿Qué es lo más que importante? es lo importante y es un mensaje para muchas personas que hay veces tratan de señalar y meterse en otros campos, de los cuales está el verso 34 ya muy descrito por el hermano Carlos, pero que ese se maravillaban era no hallarle explicación a un hecho que estaba sucediendo. Y algo que me llama la atención es que después de ello
viene un párrafo muy importante, pastor. Famoso, famoso. Vamos, todos los predicadores, digo yo, han tenido que ver con el verso 35 al 38. Sí. Leámoslo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi estimado Mauricio, explíquenos. Comience usted este importante análisis del pasaje. Amén. Vamos con el verso 35 y a mí sí me sigue impactando el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Es que aquí es importante, nosotros dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, o sea, no descansaba, digámoslo así. Jesús Era en una dedicación en su ministerio, en su labor, pero impresionante e envidiable, una diligencia que debería contagiarnos, déjeme decirlo así, porque era una diligencia, o sea, concentrado en su labor, atento, no perdía un segundo caminando, y dice la palabra de Dios acá, dice, enseñando en las sinagogas. Imagínese. Por eso, ahí había cambiado de algún modo la respuesta de algunos frente a Jesús cuando le permitían enseñar en las sinagogas de ellos. No, lo que pasa es que Jesús de alguna manera había alcanzado un estatus, una imagen, y tenía seguidores, y el lugar donde se llevaba a cabo las enseñanzas era en la sinagoga. Por eso ustedes miran San Mateo capítulo 23 y Jesús da una enseñanza acerca de la cátedra de Moisés. La gente se reunía a escuchar. Jesús andaba y donde él entraba, pues él tenía todo el derecho, era judío, además, pues tenía cualquier cantidad de seguidores. Su fama se había difundido por ¿Y toda qué la tierra. hace? A ver, vamos a colocar un ejemplo. Suponga que Jesús hace una aparición hoy en la Catedral Primada de Colombia. Nada tiene que ver con Jesús, con el credo de ellos ahí. Pero si Jesús entra y una multitud y se llena todo, ¿cómo hacen para sacar toda esa gente de ahí? Ya, es que Jesús era arrollador. Amén. Jesús, Buena palabra. donde está Jesús, las multitudes Se reúnen a ver. Pero claro, es que, hermano, ¿quién no querrá estar donde está Jesús? Entre ellos, pues hemos visto en el desarrollo del estudio de la palabra que a Jesús hay tres grupos que lo siguen. Unos, los que creen para ser beneficiados. Otros que son noveleros. Y otros que cuestionan. Y sin duda alguna, cuando él recorría esas regiones, pues ahí iban los tres. Venga, vamos a ver qué va a hacer, dicen los noveleros. Los que van a cuestionar dicen, vamos a ver en qué lo cogemos para acusarlo. Y los otros es la oportunidad para encontrar la solución a nuestro problema. Y por eso es que describe... Sí, porque el texto es explícito, ¿no? O sea, en las sinagogas de ellos, ¿pero qué enseñaba? El evangelio del reino. Amén. Algo totalmente opuesto al pensamiento de ellos, porque ellos manejaban era la ley. Exacto, el evangelio como ese mensaje de buena nueva que cambiaba por completo la perspectiva de ellos acerca de la salvación con el cumplimiento de una serie de parámetros, pero Jesús a través de la gracia venía a establecer un nuevo sistema. Hago yo una pregunta. Usted tiene la oportunidad de ir a la Catedral Primada de Colombia, de Bogotá. ¿Usted predicaría allí? Si a mí me dan la oportunidad, Sí. claro. Sí, Claro. por supuesto. No hay lugar vedado para la predicación del Evangelio. Eso es lo que está enseñando Jesús, que a veces nosotros no lo entendemos. Pensamos que el Evangelio debe predicarse
En el último rinconcito, ¿no ha visto las iglesias en los pueblos? Sí, casi es a las Está afuera, al pie de la quebrada, que si a crece los se bordes lleva el del rancho. cementerio, por no exagerar. Y bajo la figura humildad. Sí, señor. Bajo la figura de la humildad. Una palabra Conceptos equivocados. Equivocados. muy errada. Jesús Sí. entra a los lugares más prominentes para hacer ver que no hay un lugar donde no se pueda presentar el mensaje del Evangelio. Así que hay que predicarlo donde sea y ante quien sea. Amén. En el reciente pasado creo que usted me acompañó, ¿no? Estuvimos en un piso 38 predicándole el Evangelio a los señores Los intelectuales del importantes momento. del Estado. Sí. Porque el Evangelio debe de llegar a todo el mundo. Y Amén. Jesús da una enseñanza importante aquí, predicando el Evangelio del reino, y el resultado era que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Qué Qué interesante. importante. Es decir, Sanando toda enfermedad y toda dolencia. todo lo que le trajeron a él para probarlo pasó completamente la prueba. Todo. Y luego viene algo en lo cual hemos hecho énfasis aquí, ¿no? Sí, señor. Usted enseñó alguna vez sobre ese Que es muy Tres. importante, y usted lo tres sabe, elementos. esos 3 elementos. Hágame el favor y nos los explica. Yo quiero ser un pastor y vengo ante el pastor Darwin y le pido cómo entender el llamamiento. ¿Qué explicación me daría usted a partir de ese pasaje? ¿O qué explicación le da usted hoy a tantas personas que en cualquier lugar de Colombia y del mundo pueden estar sintiendo esa chispa del ejercicio ministerial? Puede ser porque tienen un concepto de vivir bueno, puede ser porque de verdad quieren ponerse a la voluntad de su Señor. En fin, ¿y qué les diría a usted partiendo de ese pasaje? Bueno, el hermano Carlos nos enseñaba en algún momento a los pastores aquí en Boyacá Real, en una reunión de pastores, sobre 3 elementos que él encuentra acá. Y yo voy a hablar de algunos, hermano Carlos complementará. De la visión. La visión era el primer elemento que el hermano Carlos hablaba, y es que realmente sí se requiere tener una capacidad para ver lo que otros no ven, ¿sí? Para que en medio de la situación o las circunstancias se pueda tener una visión distinta. Ocurrió con Moisés, ¿no? A mí me parece muy particular el caso de Moisés y la zarza, porque él se fija en un hecho particular dentro de lo común. Era común que las zarzas ardieran, pero él se percata de que hay una que aunque arde, no se consume, ¿sí? Lo segundo es, que creo que es el elemento más relevante en el principio de todo esto, y es la compasión, ¿no? La compasión, no tanto desde esa falsa empatía que la gente a veces asume, sino desde el verdadero reconocimiento de la solución a la necesidad que tiene la gente, entonces convertirse en el medio que es capaz de traer la solución a la necesidad que vive la gente. Eso sí es una verdadera compasión. Y del tercer elemento nos habla el hermano Carlos. No siga, que va bien. No, pero... Porque yo aprendí algo muy importante en esa disertación que usted hace. Yo diría que hay que mirar más allá de lo que se ve. Sí, por ejemplo, yo titularía un sermón hoy, viendo más allá de lo que se ve. Porque usted hace un aporte. Moisés vio una zarza y era normal que ardiera, pero él vio más allá. Él vio más allá. ¿Qué fue lo que él vio? Extraño, no se consume. ¿Cierto? Amén. Y aquí, pues, la enseñanza es clara. Jesús nos lleva a ver más allá de una masa de gente. Amén. A ver la necesidad de ellos, a ver las soluciones para el problema que ellos tienen. ¿Qué es lo que hace falta en nuestro tiempo? En muchos de nuestros líderes, entre ellos este servidor. Tenemos una visión corta,
muy limitada. Dios nos llama a que de verdad, como punto de partida, tengamos una visión clara y además aparezca en nosotros esa compasión que nos lleve a algo muy importante que es la acción. Dios siempre llamó gente ocupada. A veces hay cristianos que piensan que Dios llama gente desocupada, No. gente perezosa. ¿Recuerdas la carta que le enviaron al presidente? Ahí le envío a mi hijo para que lo coloque, aunque sea de pastor. Esa carta se le hicieron llegar al presidente de la iglesia nuestra y él nos contaba esa anécdota en un estudio de pastores hace como unos 20 años. Y él nos contaba esa vivencia que le llamó mucho la atención. Un vago que no quiere hacer nada, que no quiso estudiar, que no quiere trabajar, papá y mamá se cansan con él y le dicen, no, vaya con esta carta a tal parte y se le entrega al pastor Gulano, que era el presidente, y él comienza a leer la carta en la que la familia le decía, ahí le mando a mi hijo para que lo coloque, aunque sea de pastor. Entonces, él nos daba la enseñanza en el sentido de que hay gente que tienen una visión equivocada del ministerio. Piensan que el ministerio es para perezosos, para vagos, para gente sin oficio, y resulta que Dios siempre llamó gente ocupada. Y es que aquí, perdón que haga una interrupción acá, pero esta visión y lo que está mirando acá y lo que ustedes acaban de explicar, de verdad es un complemento con la iglesia. Es decir, si nosotros miramos todo este accionar y como en el ejemplo que Dios nos da, los creyentes tenemos que entender que nosotros somos esa extensión del pastor y que como extensión del pastor tenemos que ser ese efecto multiplicador bajo esas premisas que él tiene en su llamamiento. ¿Cuál? El deber, el de la compasión, que tiene que estar fluyendo en todo creyente para que la extensión de ese ministerio y de ese pastorado sea para la gloria de Dios. ¿En qué? En crecimiento y multiplicación de la iglesia. Porque es que esto no se puede quedar en el solo ámbito pastoral. Debe transmitirse al ámbito congregacional porque es un trabajo en equipo, donde hay una figura representativa que es el pastor, pero que de alguna manera la extensión de todo ese ministerio está en el cuerpo que es la iglesia. En el cuerpo que es la iglesia. Es que aquí hay que tener en cuenta otras cosas muy importantes, ya cuando entramos al campo de iglesia. Uh-huh. Uno de los errores que tenemos los cristianos es que pensamos que el pastor se reproduce y resulta que no. Yo estaba haciendo un trabajo para pastores esta semana y llegué a la conclusión que el problema más grande de las iglesias es pensar de que el pastor se reproduce. Resulta que el pastor guía. Amén. El pastor esquila. El pastor ordeña. El pastor come. Eso es lo que dice Proverbios, ¿no? Pastor alimenta. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y plantea todo lo que representa. Y entonces hay iglesias que piensan que la iglesia va a crecer por lo que el pastor es el que la hace crecer. Y resulta que no. Las ovejas son las que se reproducen. Y es ahí donde las iglesias deben de aprender a hacer la labor para que la obra de Dios cada día avance. Amén. Y el pastor esté allí, ¿para qué? Para corregir, para sanar, para cuidar, para alimentar, Amén. para evitar que se salga del camino. El pastor tiene una función muy interesante, pero no es el que hace que las ovejas se reproduzcan. Son las ovejas las que se reproducen entre sí. El pastor las cuida. Amén. Y las alimenta. Y las sana, las venda. Ese es el trabajo del pastor.
Entonces nosotros sí tenemos que pensar acerca del pasaje, porque aunque de alguna manera nos hemos salido un poco, lleguemos a una conclusión importante, y es que para poder ser un excelente ministro del Evangelio, no es igual a lo que le pasa al médico, porque el médico va y se forma en la academia, pero aquí se requiere de algo que nace en la vida por un llamamiento de Dios, Amén. que es la visión, por algo que debe de aparecer en ese individuo, que es la compasión, y por lo que produce la visión y la compasión, que es la acción. Entonces necesitamos hoy hombres que, siendo llamados por Dios, reúnan estos tres elementos importantes para que, aparte de eso, en el ejercicio de su ministerio, pues tenga tres herramientas que también hemos hablado, pastor, ¿las recuerdas? Autoridad espiritual, autoridad moral y autoridad en el conocimiento. ¿Qué es lo que hace del ministerio de Jesús un ministerio perfecto, inigualable, y del cual usted y yo debemos de aprender para que en el ejercicio del ministerio, hablo con pastores y con aspirantes, en el sentido de que hagamos las cosas acorde a lo que Dios enseña, teniendo en cuenta esos 6 aspectos: visión, compasión y acción, y podamos llevar a cabo ese santo llamamiento con 3 herramientas muy importantes, que es la autoridad espiritual. Es muy importante que quien está frente a un pueblo tenga autoridad espiritual, Amén, que tenga autoridad moral y que tenga autoridad en el conocimiento. Amén, clave. Porque eso es lo que dice Pablo en su carta a Timoteo en el capítulo 3. Me llama mucho la atención una de las exigencias. Todas son importantes, pero hay una que me llama la atención sobre todo cuando dice que no sea un neófito. Y luego vuelve a repetirlo en otra de sus cartas diciendo: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que tiene autoridad moral. Amén. Y autoridad en el conocimiento, que usas bien la palabra. Necesitamos eso. Digámosle a Dios que nos ayude. Y si alguno ha pensado o ha sentido de alguna manera un llamado, no olvide los requisitos del capítulo 3 de 1 Timoteo y tener en cuenta 3 aspectos que van a definir de alguna manera la convicción de si Dios lo llama o no, que son visión, compasión y acción. Y aquí la acción termina porque el tiempo se fue.